Hoy probamos el Ford Kuga en su versión enchufable y su acabado más lujoso y especial, el Vignal. En el frontal, los diseñadores de Ford han creado un aire más deportivo. A mí, personalmente, me recuerda un poco a Porsche, con sus líneas redondeadas y sus faros elevados. Esta unidad es un Vignal, la línea de acabado de lujo que casi duplica el precio del Kuga base. La calandra es específica de esta versión y va pintado en un color cromado oscuro. Estos faros LED dinámicos son opcionales, con su expresiva línea de conducción diurna. El Kuga ha crecido en tamaño respecto a la generación anterior. Es ahora, por ejemplo, 4 centímetros más ancho. La longitud de este SUV son 4 metros y 62 centímetros o 182 pulgadas. Ha crecido nada más y nada menos que 9 centímetros en longitud. La batalla, por su parte, ha aumentado en 2 centímetros. Las llantas empiezan en 17 pulgadas y llegan hasta las 20, que son precisamente estas. Esta versión Vignal lleva su logo específico en la puerta y una tira cromada en la parte baja para dar un toque extra de elegancia. En esta nueva generación, el perfil de las ventanillas es mucho más agresivo, acompañado de unos hombros bastante más marcados en la chapa. A nivel tecnológico, el chasis del Kuga ha evolucionado bastante. Es ahora más rígido y ha conseguido reducir su peso en 90 kilos. Lógicamente, esta versión híbrida enchufable añade bastante peso. En la parte trasera, los pilotos tienen un diseño más horizontal y unas formas algo esculpidas en su interior. Los Vignal añaden esta pieza metalizada. En conjunto es un diseño limpio y robusto, particularmente en este blanco nacarado. Las salidas de escape, afortunadamente, son completamente reales. Hoy tenemos la versión híbrida tracción delantera, que se compone de un motor de gasolina de 2,5 litros y un motor eléctrico. Desarrollan en conjunto 225 caballos y es capaz de lanzar al Kuga hasta los 100 km por hora en unos discretos 9,6 segundos. La batería, por su parte, tiene 14,4 kWh. Eso se traduce en una autonomía máxima teórica en modo 100% eléctrico de 56 km. También existe otro híbrido en la gama, pero no enchufable, y los habituales motores turbo de gasolina y diésel. Algunos de ellos también con cambio automático e incluso tracción a las 4 ruedas. El puerto de recarga está del lado del conductor y tiene una bonita iluminación. La marca afirma que tardarás 3 horas y media en cargarlo con un wallbox en tu casa. La llave del coche no transmite mucha calidad y es bastante voluminosa. Al menos no es muy pesada. El sonido de la puerta. No está mal. Lo más interesante es este mecanismo que también equipan otros Ford para proteger la pintura del borde de la puerta. El material interior es blando de buen tacto. Este elemento decorativo simula la veta de una madera, pero no es real. Hoy tenemos un coche con el interior bastante oscuro y tapizado en piel natural. Así que en verano será un verdadero horno. Las versiones menos lujosas del Kuga llevan tapicería de tela, que es más ecológico. Entrar en el coche es muy cómodo, gracias a esta posición de conducción algo elevada. En cuanto arrancas el coche, el asiento vuelve al reglaje memorizado. Estas son unas plazas muy cómodas, con buen espacio sobre la cabeza para personas altas como yo. Los 4 centímetros extra que se han ganado se sienten especialmente en la amplitud a la altura de los hombros. Vas más desahogado. El interior transmite también más sensación de espacio porque el diseño se ha simplificado y se ha ordenado. Las formas del salpicadero no son muy rebuscadas y se identifican fácilmente con un Ford. Todos los elementos están en una posición lógica. La calidad de los materiales y los acabados no es altísima, pero al menos tenemos plásticos blandos en la tapa del salpicadero. El elemento decorativo es de madera simulada y tenemos algo de piel también. El módulo de control del clima no tiene un diseño muy rompedor, pero es 100 veces mejor que las pantallas táctiles tan de moda ahora. La palanca de cambio se ha sustituido por un mando giratorio. La L del medio es para generar más recuperación de energía al decelerar. Un detalle curioso. Si vas en drive y abres la puerta del conductor, el coche automáticamente gira físicamente la rueda y engrana el parking por seguridad. El Kuga enchufable tiene diferentes modos de conducción y diferentes modos de utilizar la energía de la batería. Lo vemos después.
La pantalla central de infoentretenimiento mide 8 pulgadas, aunque en algunas versiones el navegador es opcional. El coche equipa el sistema de sonido opcional Bang & Olufsen. Merece la pena si habitualmente escuchas música en el coche, aunque tengo que decir que no suena tan bien como en otros automóviles que he probado. Del navegador propio de Ford, solamente puedo decir que es correcto. No funciona muy fluido y es peor que el que puedas tener en tu propio smartphone. El sistema en general se puede decir que es adecuado, pero nada destacable frente a la competencia. La cámara de marcha atrás, por su parte, tiene una resolución aceptable. La instrumentación de serie en el Kuga es analógica. El Vignal lleva de serie la digital de 12,3 pulgadas. Como es habitual, tiene cierto grado de configurabilidad. En la parte derecha tenemos un dial que te muestra el uso de la potencia combinada o de la regeneración eléctrica. Vamos a ver las plazas traseras. Los materiales son de la misma calidad que en las plazas delanteras, algo poco habitual en este segmento, aunque eso sí, no hay elemento decorativo. La batalla ha crecido ligeramente. Veamos cómo se traduce en espacio. Tengo buen sitio para las rodillas. La banqueta va ligeramente elevada, y eso ayuda con los niños o para colocar asientos infantiles. Longitudinalmente no se puede decir que esté mal, pero me esperaba quizás un poco más de espacio. Para 4 adultos de buen tamaño, el habitáculo cumple perfectamente. Un detalle práctico interesante es la posibilidad de regulación longitudinal en el banco. Así puedes dosificar según necesites el espacio entre los pasajeros o el maletero. Además, dispone también de regulación para la inclinación del respaldo. Veamos el maletero. Disponemos de apertura automática gestual y portón eléctrico. Los Kuga tienen normalmente un maletero de 535 litros. Este, por culpa de las baterías, pierde 40 litros de capacidad, pero sigue siendo un volumen muy utilizable. Incluso existe un doble fondo bastante práctico para llevar los cables, por ejemplo. La longitud útil son 85 centímetros, el ancho 1 metro y por debajo del cubreequipajes sobre 55 centímetros. Un detalle mal resuelto. Cuando colocas tu equipaje cerca del portón, la cubierta se sale fácilmente de sus anclajes. La propia cubierta es un elemento de tela semirrígido que se siente muy barato y con muy mal diseño. Pasamos a conducir el coche y empezamos en modo 100% eléctrico. Por cierto, estamos dentro de la fábrica de Ford en Colonia. La conducción es extremadamente silenciosa, salvo por el ruido que emite hacia afuera para avisar a los viandantes. Partimos con la batería completamente recargada y me indica una autonomía eléctrica de 50 kilómetros. Tiene buena capacidad de aceleración. Algunos híbridos enchufables están diseñados más como un apoyo para el motor de combustión. Aquí se nota que el motor eléctrico tiene capacidad suficiente para mover el coche en su día a día urbano. Es totalmente silencioso y bastante potente. La velocidad máxima en modo eléctrico son 135 km por hora. Ahora estoy acelerando algo más fuerte y el motor de combustión permanece parado. Ha sido capaz de ganar la velocidad que le pedía solo con el motor eléctrico. Podemos seleccionar también el modo de conducción EV Later, que acumula carga en la batería para ser usada más tarde, por ejemplo en una zona de emisiones cero. También existe EV Charge, en el que el propio motor de gasolina mueve el coche y recarga la batería. El modo más habitual es el modo Auto EV, en el que el coche decide por su parte qué hacer en cada momento. El Kuga no se ha separado demasiado del carácter de su generación anterior. Es algo más grande, pero no es un problema. Sigue siendo un coche muy manejable en ciudad, con muy buena visibilidad. Dentro tienes buena sensación de espacio, gracias a un planteamiento más limpio y despejado. Esta versión Vignal lleva llantas de 20 pulgadas. Visualmente le quedan muy bien, pero afectan demasiado a la calidad de rodadura. El coche se siente demasiado duro, como si llevase suspensión deportiva. Así que si te preocupa bastante el confort sobre los baches, no las pidas. La dirección por su parte está un poco indefinida o muerta. Transmite poca información de lo que pasa en las ruedas. Es una característica un poco extraña, porque las direcciones de Ford suelen ser bastante directas y comunicativas. Aquí se siente como vaga o desconectada. El nuevo Kuga se percibe más rígido y deportivo que la generación anterior, en línea de lo que anticipa el diseño exterior. La evolución en el modelo no ha sido gigante, pero sí es apreciable, sobre todo en la calidad de fabricación interior. En cuanto a esta cara versión Vignal, yo personalmente no me la compraría.
Lo que sí te recomiendo es la motorización híbrida enchufable que estamos probando hoy. Si puedes recargarlo en casa o en tu trabajo, añade posibilidades de conducción muy interesantes. Pero no perdamos de vista que también hace subir bastante el precio del Kuga. Te saldrá más a cuenta si en tu país hay algún tipo de ayuda gubernamental o exención fiscal. Aceleramos desde 40 km por hora. Blop, llegamos a 100. Esta fue una aceleración combinada de ambos motores. Funcionan perfectamente al unísono, pero con bastante más ruido. El control de crucero activo tiene función de mantenimiento de carril, pero su comportamiento es algo nervioso. Si no te gusta, se desactiva con este botón en el volante. El coche equipa parabrisas calefactado eléctrico, y a mí personalmente me cuesta trabajo ver a través de él, porque veo las pequeñas líneas. Puede que sea un problema de mi visión y mis gafas, porque a otras personas no les ocurre. Para mí, uno de los mayores avances de esta generación es que el coche es mucho más silencioso dentro. Además, esta versión equipa un sistema de cancelación activa del ruido utilizando los altavoces. Escucha el ruido ambiente y emite una onda contrarrestando. La atmósfera interior es muy relajada, algo todavía más potenciado por la propulsión eléctrica. Otro tema importante son los consumos. Con estos enchufables es difícil dar una cifra exacta. Siempre depende del estado de recarga de la batería. Lo único que te puedo indicar es que si la batería está completamente descargada, el coche no sube el consumo de gasolina respecto a uno no híbrido. Un hecho triste que nos suelen comentar los fabricantes es que la gente compra los híbridos enchufables por los beneficios fiscales, pero luego lamentablemente no aprovecha sus capacidades. Directamente no los enchufan. Lo saben cuando realizan los mantenimientos y hacen un diagnóstico del coche. Es una auténtica lástima porque este Kuga en modo eléctrico es perfectamente utilizable. Y ahora por las conclusiones de la prueba de hoy con este Ford Kuga híbrido enchufable y acabado Vignal. El aspecto es más deportivo que antes y se traduce también en una rodadura con un tacto algo más firme y un chasis más rígido. La conducción eléctrica es totalmente solvente y a la vez muy divertida. Las llantas de 20 pulgadas son espectaculares visualmente, pero creo que te perjudican demasiado sobre los baches. Te recomiendo esta versión híbrida porque funciona muy bien y mejora la economía de uso del coche. Se puede usar a diario sin problema, siempre que puedas recargarlo en casa o incluso en tu trabajo. Ten en cuenta que muchas personas hacen menos de 50 km al día. La decisión finalmente dependerá de los incentivos y de los costes de uso a largo plazo, pero para mí esta es la versión más interesante del Kuga. En el interior la calidad de fabricación ha mejorado mucho respecto a la generación anterior, aunque no es la mejor del segmento. Seguro que ese no era el objetivo de Ford para este coche. Este acabado de lujo de esta unidad es difícilmente recomendable, porque te obliga a pagar 50.000 euros por este Kuga. Yo no le veo el sentido. El Kuga empieza en 25.000 euros. Una versión intermedia con un equipamiento razonable rondará los 30.000. Ese es el precio que tiene sentido para este coche. ¿Qué os parece el nuevo Kuga? Déjanos un comentario con tu opinión y ayuda a crecer al canal. Gracias por vernos hoy y hasta la próxima prueba.